La nueva XT Ibérica tiene justo los ingredientes que te encantan: carne a la parrilla, queso cheddar, cebolla, jamón y el toque único de Burger King. Vení a probarla y date un banquete como todo un rey. Burger King a tu manera. Sí, mira, vale la pena hacer una pequeña historia de las reservas internacionales para que la gente sepa de qué se trata. Son activos que acumula el Banco Central de Bolivia cuando tiene un superávit comercial, una bonanza externa como la que vivimos del año 2007 al 2014. Cuando llegamos a acumular 15.000 millones de dólares, eso era más o menos la mitad del PIB de aquella época. Y a partir de eso, cuando otra vez se produce un shock negativo el 2015 de que los precios de las materias primas que exportamos comienzan a bajar, el gobierno dice, bueno, no se preocupen, este shock negativo de precios es transitorio, por lo tanto yo voy a mantener el mismo nivel de inversión, de consumo que tenía antes, pero para eso voy a utilizar primero mis reservas internacionales, después me voy a endeudar más, tanto a nivel interno como externo, y a partir de eso voy a recuperar la economía con el famoso motor interno que tanto se habló en los últimos años. En la época de Morales, del 2014 al 2019, se gastaron 8.625 millones de dólares. Y vino Áñez, gastó otros 1.700 de las reservas, y vino Arce y otros 1.500, y ahí ya llegamos a los fatídicos 3.800 millones de dólares, de los cuales 600 millones está en divisas, y eso te da para un mes de importaciones. Hay una partecita que está en una moneda contable del Fondo Monetario Internacional, 200, 300 millones de dólares, y el resto, unos 2.700 millones de dólares, es en oro físico. Entonces, claramente las reservas son muy bajas, y eso ha puesto muy nerviosos al gobierno, y como tú has visto en los últimos días, ha tomado una serie de medidas, yo diría en cierta medida atolondradas, sin un norte claro, como es el caso de haber lanzado el bono remesas internacionales, que pretende capturar parte de lo que han mandado los bolivianos que viven afuera. Está el tema de la ley del oro, que podemos entrar en profundidad enseguida con sus beneficios y problemas, y hoy día está el tema de que el Banco Central de Bolivia está ofreciendo comprar dólares a los exportadores bolivianos en el límite superior del tipo de cambio. Es decir, quiere pagar mejor que lo que paga el sistema financiero. Entonces, todo eso configura una cierta desesperación del gobierno de actuar y recomponer a lo más rápido que posible las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Sin embargo, no se ataca al agujero negro que produce el consumo que se come las reservas internacionales. Y eso tiene que ver con el déficit público.
Entonces, buena parte de esta plata va justamente para tapar el hueco del déficit público y no se hace nada en esa dirección. Es decir, se va en la superficie a ver cómo recomponemos reservas, pero no se ataca el origen del problema, el agujero negro déficit público que se come las reservas internacionales del Banco Central. Perdón, cuando vos me decís el déficit público, la única manera de bajar el déficit público es tirando gente a la calle, ¿o no? Bueno, hay muchas maneras. Tú puedes trabajar por el lado del gasto y la inversión, ¿no es cierto? Ya. Es decir, cortar probablemente parte del gigantesco aparato de empleo que hay Ya. a nivel central. Puedes ser más eficiente y gastar menos en propaganda y en otros gastos superfluos. Puedes ser más cauteloso con la inversión, ¿no es cierto? Y buscar inversiones que, por ejemplo, se complementen con la acción privada, pero puedes trabajar por el lado de los ingresos también, porque el problema es que el sector gasífero en el año 2014 te daba 6.600 millones de dólares de exportaciones y ahora es 2.500, un tercio. Sí. Te daba la mitad de tus ingresos tributarios, ahora eso no ahora te da mucho menos, te daba como 5.000 millones de dólares, ahora te da como 2.600 millones de dólares. Entonces, el agujero se ha producido porque han asesinado a la gallina de los huevos de oro, que era Yacimientos, que generaba mucho más recursos y lamentablemente ahora el gas hecho gas y Bolivia se ha vuelto en un país importador de gasolina y diésel, ¿no es cierto? Mucho más que lo que exporta, más de 1.000 millones de dólares de déficit energético comercial. Entonces ahí tú tienes el problema. Ahora, ¿cómo resuelves eso? Ampliando la base tributaria, buscando nuevos tributos, ¿no? Ya. Y yo insisto que ahí los nuevos ricos del modelo primario exportador rentista y centralista deberían pagar más impuestos, algunos ni siquiera pagan impuestos. Entonces tú tienes un sector cooperativista minero, especialmente de oro, que exporta 2.700 millones de dólares y hasta el año 2021, reconocido por el propio gobierno, había aportado 100.000 dólares. Pero 100.000 ahora, dólares de 2.700. El resto ha subido a 4.8 y puede ser un poquito más, pero sigue siendo un valor sumamente bajo para la cantidad de dinero que genera. Perdón. Lo mismo solo para terminar, lo mismo con los cocaleros y lo mismo con los gremiales grandes. Entonces podrías ayudar a reducir tu déficit público consiguiendo más ingresos de los nuevos ricos que hay en Bolivia, ¿no? a los mineros cooperativistas les están diciendo que si les venden su oro no les van a cobrar impuestos. No, parte de los impuestos, ¿no? Es decir, a los mineros cooperativistas les están diciendo que cuando tú me vendas el oro, ¿no es cierto? En esa transacción no va a haber ni IVA ni impuesto a las transacciones. Pero obviamente el impuesto a la utilidad grande va a seguir y es 4.8, ¿no es cierto? Y eso es relativamente bajo. De esa manera también el gobierno quiere, digamos, de alguna manera controlar más el sector aurífero. Ahora, la ley del oro tiene como dos caras, ¿no es cierto? La primera parte te dice, mira, yo necesito recomponer reservas internacionales y necesito comprar oro en Bolivia. Entonces, le va a comprar a los cooperativistas mineros, probablemente pepitas de oro o en otra circunstancia, pero tiene que agarrar esas pepitas de oro, convertirlas en lingotes de good delivery, que se llaman, de buena entrega, y eso es llevarlo probablemente a Inglaterra, donde van a hacer los lingotes con la calidad que se necesita y recién entra a ser parte de las reservas internacionales. A cambio de eso, les van a pagar a los cooperativistas mineros en bolivianos, pero nada impide que el cooperativista minero vaya al frente, se sirva un platito, tome unas chelas y al frente que hay una casa de cambio, convierta sus bolivianos en dólares, porque en primer lugar va a necesitar insumos importados, como es el caso de el mercurio y otros productos. Ahora, si hay extranjeros, como se dice en la minería del oro, los chinos van a vender al gobierno boliviano en bolivianos, van a recibir eso y lo van a convertir en dólares. Entonces, lo que subas en reservas de oro con las pepitas convertidas en lingotes, lo vas a perder en dólares. Entonces, la operación probablemente ahí tiene un desfase, ¿no? Entonces, ese es un problema, porque vas a estar sacando de
de un bolsillo y metiendo al otro, pero se va a compensar. Y ahí es una de las interrogantes que hay, salvo que eso lo resuelvan a través de un reglamento de la ley. Y el otro caso es que quieren autorización para hacer operaciones financieras con el oro, ¿no? Eso significa que pueden venderlo, que pueden monetizarlo, que pueden pignorarlo, empeñarlo, ponerlo como garantía para préstamos, en fin, puede haber varias opciones. Gonzalo, sí. Ponerlo como garantías para préstamos, considerando que son 3.000 millones de dólares, ¿qué expectativas puede dar el tener solo 3.000 millones como reserva? Porque le estamos diciendo al mundo, hey, estamos con los últimos 3.000 millones de dólares que nos quedan. Después de esto, si no nos ayudan, nos vamos a hundir. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, como la señal no es buena, ¿no es cierto? Es el ejemplo sencillo de decir, mira, me he enterado que mi vecino está vendiendo las joyas de la abuela. Entonces, inmediatamente las expectativas psicológicas en economía de, uy, está muy mal mi vecino, el pobre está teniendo que vender sus joyas. Lo mismo ocurre para el Estado. Si el Estado dice, voy a vender mi oro, es porque está raspando la olla, ¿no es cierto? Entonces, la señal no es buena y no es de la más inteligente que uno puede hacer. Ahora, 3.000 durará tal vez un año y medio. Yo tengo la impresión, Carlos, que están juntando los puchitos, como se dice aquí en La Paz, para aguantar que las reservas internacionales se recompongan a 4.000, 4.500 por algunos meses, tal vez hasta fin de año, porque no te olvides que en mayo de este año las AFPs le van a transferir a la gestora pública 23.000 millones de dólares. No nos olvidemos que de esos 23.000 millones de dólares, ya entre 7 y 8.000 ya están como deuda interna. Señor. Entonces el Estado va a tener acceso a esos recursos que ciertamente tienen candados jurídicos, pero hay muchos mecanismos a través de los cuales el gobierno pueda prestarse esa plata y tener más holgura. Y eso es un problema, es un peligro, ¿no es cierto? Ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, con el Banco Central, que estaba prohibido de prestar plata a empresas estatales y les ha dado a ENDE, a YPFB, a Litio, a un montón de gente le ha prestado. No se podía, pero lo hicieron. Después también está el caso de Yacimientos, que era un patrimonio gigantesco de gas que en 16 años lo han hecho desaparecer prácticamente. Entonces, no es extraño preocuparse de que cuando esto pasa a manos de un Estado manejado por políticos, probablemente los usos no son los más adecuados, ¿no? Pero, Gonzalo, van a recibir 18.000 millones de dólares, que es un montón de plata, y sin tener un solo plan distinto a todo esto, es decir, va a seguir la política de sustitución de importaciones, va a seguir la política de seguir haciendo empresas estatales que son deficitarias, y vamos a seguir en lo mismo, porque vos has escuchado que tengan alguna idea de cambio para no cometer los mismos errores por los que se fue la plata. No, mira, lo que pasa es que el gobierno pues sufre de narcisismo macroeconómico, se mira al espejo y se manda besitos, se hace ojitos cuando ve la inflación, cuando ve el producto, cuando ve el empleo, cuando uno, digamos, son datos que son parciales y uno podría tener lecturas muy diferentes. Estamos hablando de inflación baja, pero inflación reprimida, porque, ¿no es cierto?, tienes enormes subsidios a los hidrocarburos y a los alimentos. Tienes una tasa de desempleo baja, pero en base a una economía informal gigantesca. El 80% de esa gente que dices que está empleada, en realidad está en una estrategia de sobrevivencia. Son empleos absolutamente precarios. Sí. Es un exceso conceptual llamarlo empleo, ¿no es cierto?, al que vende dulces en la esquina y que está ayudando a que la estadística de desempleo baje. Entonces, hay que ver, cada una de esas variables las puedes ver de esa manera. Entonces, lamentablemente, pues el gobierno está con una lectura que estamos frente al fin de la historia. ¿Te acuerdas de Francis Fukuyama en los 90? Dijo, mire, el neoliberalismo y la democracia es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, no hay nada más allá de eso. Y el gobierno te dice una cosa parecida. Mi modelo primario exportador, rentista y centralista es lo mejor que le ha pasado a Bolivia y a la humanidad. Y no hay nada más allá de eso. Entonces se repite y da vueltas sobre el mismo eje políticas públicas, como es el caso de la sustitución de importaciones, que es un anacronismo económico de los años 50, Raúl Previs, la CEPAL, que no funciona,
en una situación donde el tipo de cambio real está apreciado. Si los productos manufacturados de Chile, de Perú, de China son más baratos porque tu tipo de cambio es apreciado, ¿qué vas a sustituir importaciones? ¿No? Va a ser muy difícil. Ahora, lo que el gobierno está haciendo es entregar dinero para la famosa sustitución de importaciones. Y lo único que podemos decir en este momento es que le ha ido muy bien regalando plata, porque ha dado este dinero a una tasa de 0.5% al año. Y por supuesto, en semanas ha colocado muchísimo dinero. Ahora, ¿eso ha ido a sustituir importaciones? Claro. ¿Podemos mostrar empresas que están sustituyendo? No creo. ¿No es cierto? Es muy difícil porque el contexto no es solamente plata, sino tecnología, mercados, innovación, estrategias. O sea, crear industrias nacionales no es simplemente un problema de plata, es un problema de ecosistema que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Entonces, muchas de estas medidas que el gobierno usa para usar nuestras reservas internas, ya se gastaron 11.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Y dónde está esa plata? Muéstrame, porque es como el padre que te dice, no te preocupes, yo voy a gastar nuestros ahorros y esto va a funcionar, pero gasta los ahorros de la familia y no ves que esto está en retorno. ¿Dónde están los retornos de los 11.000 millones de dólares? No hay. Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces, es un modelo ya en decadencia, fallido, y que tiene que uno de los problemas más graves, su pilar fundamental, que era el gas natural, está haciendo aguas y por lo tanto no tiene la gasolina para seguir funcionando y no hay alternativas de corto plazo que lo sustituyan, ¿no? Hablando de la gasolina, no hay ni retorno siquiera del subsidio, porque si vos tuvieras un retorno del subsidio a través de mayores exportaciones, etcétera, etcétera, se justificaría, pero mantener el precio de la gasolina a como está, aunque va a tener un cambio, te cuento que por lo menos en Santa Cruz se van a vender solo 2 gasolinas, una más enriquecida con etanol, que va a costar un poco más de 5 bolivianos con 50, y va a haber otra más barata. Pero, a ver, si no hay retorno de eso, Gonzalo, si tu plata simplemente se va, estamos perdiendo 1.400, 1.500 millones de dólares por año en la importación de gasolina y no pasa nada, lo estamos perdiendo. Entonces, ¿dónde está el beneficio de todo esto? Yo creo que es un beneficio político, ¿no es cierto? Porque tienes una inflación reprimida que la gente confunde con bienestar. Entonces, obviamente esto es un costo elevado, porque el tema del subsidio no es de los últimos 3 meses. No. Desde el año 2006 que tenemos subsidios, ha ido subiendo, bajando, ahora se ha agravado, pero en el pasado el subsidio no era tan duro porque tú exportabas pues 6.600 millones de dólares de gas y sobraba para el subsidio y otras cosas más. Ahora estás con 1/3, ¿no es cierto? Y ahora el subsidio es más de la mitad de lo que exportas en gas. Entonces ya no tienes gas para exportar, no tienes mercados. Por lo tanto, el subsidio se ha convertido en un peso significativo. Eso significa que tendrías que sacar el subsidio rápidamente. No lo pueden hacer, no lo van a hacer. Políticamente sería un desastre. Pero lo que tú tienes que hacer es conseguir nuevos ingresos para el Estado para poder sustituir y poco a poco en el mediano alinear precios, probablemente, pero en el corto plazo es muy difícil, igual que el tocar el tipo de cambio. Es imposible hacer esto ahora, sería una mala idea, ¿no es cierto? Pero ves este deterioro macroeconómico en diferentes perspectivas que el gobierno no lo asume y sigue adoptando medidas como si aquí no hubiera pasado nada. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.